I hope as a result of this week, we all appreciate the servant more. Espero que ahora, después de una semana estudiando este tema, que todos tengan un aprecio mucho más grande por el siervo de Jehová. To me, the presentation of Christ as servant is one of the most marvelous in the Bible. Para mí, la presentación de Cristo como siervo en la Biblia es una de las presentaciones más grandes. I also hope that the result of this week's studies will be an increased appreciation of the Word of God. Espero también que sea resultado de los estudios esta semana una apreciación más grande en cada uno de nosotros por el estudio de la palabra de Dios. And I hope that as you read your Bible day by day, various parts of what we've talked about will come together for you. Y espero que mientras sigan leyendo la Biblia día tras día, que varias partes de la Biblia sigan juntándose en su mente, así como lo hemos visto en esta semana. I do hope that these times together will prove to be a help to both the workers that remain here in Mexico and all of us that have visited to try to help. Espero que el tiempo pasado aquí en Veracruz sea de provecho para los obreros y sus familias que se van a quedar, y los hermanos que viven aquí en México, y también en la vida de cada uno de nosotros que se va a ir de este país. Now for today we'll look one more time at Isaiah 52 and 53 together. Hoy vamos a volver a estudiar Isaías capítulo 52 y 53. Just reviewing, I think we've been over this enough times that you could do it instead of me. But we did look at Isaiah 49 and looked at lessons on God's design and His way of carrying out His design. Nada más para repasar un poquito, ya hemos visto la lección sobre diseño en Isaías capítulo 49. In chapter 42, the first of the servant songs, we looked at a lesson about discouragement. En el primer soneto de Isaías, acerca del siervo, lo vimos en Isaías capítulo 42. In some sense, the secret of avoiding discouragement is not to think of ourselves more highly than God has planned for us, or to think of ourselves as less than God intends us to be. En un sentido, el secreto es no pensar demasiado alto de nosotros y nuestro servicio, o demasiado menos de lo que Dios piensa acerca de nosotros y nuestro servicio. In chapter 50, we looked at the obedient servant suffering for the price of obedience and learned lessons about disobedience. Y este secreto nos va a ayudar para evitar el desánimo. Y también en el capítulo 50 estudiamos ahí y aprendimos la lección sobre la desobediencia. Now, yesterday we looked at a lesson on discipline, the idea of God's way of bringing us through suffering on the way to glory. Y ayer consideramos una lección sobre disciplina, como Dios, por medio de los sufrimientos, los padecimientos aquí, nos está preparando para la gloria venidera. The lesson on discipline yesterday had to do with preparation. What we are doing now is our preparation for coming glory. La lección del día de ayer tenía que ver con nuestra preparación para la gloria. And today's lesson will focus on compensation. La lección del día de hoy va a enfocarse en la compensación, la recompensación que Dios tiene para nosotros. And I've quoted the words of Romans chapter 8, and the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Y él aquí tiene el versículo Romanos 8 que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. So I want us today to observe that God will never allow present sufferings to outweigh the future and eternal glories and honor that await us. Dios nunca va a permitir, esa es la lección hoy, que los sufrimientos aquí sobrepasan en comparación, que sobrepasan la gloria que nos espera. And in fact, that's understatement. Y la verdad es que ni explica bien
falla en explicar la grandeza de las glorias en comparación con los sufrimientos aquí. You said it in Spanish. I want to look with you today. My alliteration in P's has been blasted. I want to look today at a contrast. La iliteración de palabras que tienen la letra P en el principio ya se fue volando. Pero ahora quiero considerar un contraste. I want to focus primarily on the verses in the end of Isaiah 52. Primero quiero considerar los versículos al final del capítulo 52. And for today, just at the moment, verse 14. Y en este momento, específicamente el versículo 14. Let me try quickly to give you what I understand as the impact of this verse. As many as looked at thee and thought that you are being desecrated as far as God is concerned. Quiero tratar de darle la idea de este versículo 14. La idea es que muchos estaban tratando de ver o veían las cosas que Dios le estaba en su contra. Men looked at the cross and they said, "Isn't it tragic how much God has actually let him down?" Los hombres, al ver la cruz, pensaban, qué tragedia. Miren que Dios lo ha dejado ahí, el pobre allí en la cruz. God has now exposed him and let us know he is a fraud because God has afflicted him so greatly. Ellos pensaban que él realmente no era lo que él decía, que era uno que estaba engañando a todos, el Señor Jesucristo. Así pensaban los hombres. Y ahora Dios lo está llevando a justicia. And the reasons for that then are given in the rest of the verse. His visage was so marred more than any man, and his form more than the sons of men. Y las razones por las cuales pensaron eso se encuentran al final del versículo 14. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los de los hijos de los hombres. Let me be very careful in what I say about this verse. Quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir acerca de este versículo. I don't want to say more than the Bible says about it, nor do I want to understate what the Bible says. No quiero decir ni más ni menos de lo que dice la Biblia acerca de eso. I don't know what your thinking has been about this verse, but I have heard people talk about the Lord Jesus being more disfigured and looking worse than the most terribly injured person that has ever existed in the world. A veces he escuchado que a los hermanos hablando de Jesucristo que fue desfigurado físicamente de tal manera que su apariencia era más horrible que cualquier hombre que ha pasado por un desastre. But you will remember that the Bible stated emphatically that a bone of him shall not be broken. Pero acuérdense que la Biblia había dicho que ni un hueso iba a ser quebrado en su cuerpo. So is it really possible for someone without one single broken bone to look worse than people that are dismembered and mangled by war? Entonces, ¿realmente es posible que una persona que ni ha tenido ni un hueso quebrado aparecer peor que los que han sufrido tantas cosas, por ejemplo, un soldado en la guerra? I think we need to be careful not to be overly dramatic with what the Word of God says. Entonces no debemos mostrar mucho cuidado en no sobrepasar lo que la Biblia dice acerca de los sufrimientos de Cristo. So some, in order to avoid that dramatic statement, say that it must have to do with his sufferings from the hand of God that caused him to be so marred more than any man and his form more than the sons of men.
Entonces, para evitar el extremo de decir que físicamente él aparecía peor que todos los otros hombres en la historia del mundo, llegan al otro extremo en decir que todos los sufrimientos que causaron eso que tenemos en el versículo 14 son sufrimientos de la mano de Dios. So I think that they mean in the darkness when the Lord Jesus suffered so from the hand of God, there was disfigurement and there was marring. No one else saw it, but it was terrible. Entonces estos hermanos pensando así tratan de decir que fue desfigurado en las horas de oscuridad sobre la cruz a la mano de Dios. No doubt his sufferings are beyond our ability to understand when he suffered from the hand of God. Sin duda los sufrimientos de Cristo bajo la mano de Dios son más allá de lo que nosotros podemos comprender. But you'll notice that this verse says, it is what others saw that caused them to say that he was being accursed of God. Pero acuérdese, dice aquí, cómo se asombraron de ti, muchos de tal manera fue desfigurado su parecer. Ellos habían estado mirándolo para llegar a esta conclusión. So that presents us with a difficulty that is not explained by either of those first two possibilities. Entonces ellos, si eso sucedió durante la oscuridad, ¿cómo es que podían ver lo que estaba pasando? Entonces eso quita los dos extremos como posibilidades. De un extremo pensar que es puro físico y el otro es que son sufrimientos solamente bajo la ira de Dios en las horas de la oscuridad. If we understand that verses 13, 14, and 15 are actually an introduction to the whole remainder of this servant song, that helps us. Entonces, si entendemos que esos primeros 3 versículos forman como una introducción al soneto, eso nos va a ayudar mucho. In literature, everyday reading, a good writer will introduce a subject, just dropping a few words, and then will develop it later. En toda literatura de calidad, el escritor primero va a poner como en forma de semilla, mencionando las cosas que él va a tocar más adelante en la obra. I think there might be something like that here. Y probablemente algo así en este soneto. The word visage and the word form are used just a few verses later. Hay las dos palabras, parecer y hermosura, son mencionados unos versículos más adelante. Not in English and not in Spanish, but in the original. Eso no se ve ni en inglés ni en español, pero en el idioma original así es. The word visage is the word that is translated further down in the chapter. There was no beauty that we should desire him. The word beauty and the word visage are the same word. En español, la palabra parecer en el versículo 14 es la misma palabra en hebreo que tenemos en el versículo 2 que dice más sin atractivo. Es la misma palabra. And the word form that is used is the same word. His form was more marred than the sons of men rather. His form is the same word as he has no form nor comeliness down further in verse 3. La palabra en el versículo 14 del capítulo 52 que dice su hermosura, esta es la misma palabra que no hay parecer. Ahí es la misma palabra en hebreo. So what this verse is telling us is that there is a beauty that was marred more than any man's. Entonces, ese versículo nos está enseñando que había una hermosura que fue desfigurada. And who appreciated that beauty? ¿Y quién apreciaba aquella hermosura? It was not beauty that men estimated because they didn't see that beauty in him. No es la hermosura que dieron los hombres en él, porque no apreciaban al Señor Jesucristo. There was a beauty that God saw in him, but men did not see. Había una hermosura que Dios vio en él que los hombres no podían ver. Now, one other detail. The word that's used for man in that part of the verse is the word that actually means a man of dignity, a man that is all that God made man to be. The word that is for man that is used there
is the Word that is man, fresh from the hand of God in creation, with all his dignity that God intended him to have. La palabra los hombres en el versículo 14, desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La primera palabra hombres es la palabra para describir al hombre recién hecho por Dios, que tiene toda su dignidad dada por Dios. Which is greater? The difference between what Christ suffered and other men have suffered, or the difference between what he should have received and what he did receive? Okay, so often when we think of this, we think of the difference between what Christ suffered and what others suffered. He suffered so much more than others suffered. Others have suffered much, but he suffered more. But I'm asking you if it's not possible that this verse is telling us the difference is between what he should have received and what he did receive. Because he had such beauty, how should he have been treated? He should have received highest honors and admiration from men, right? What did he receive from men? They treated him lower than an animal. They dishonored every aspect of what God appreciated in him. Creo que la idea es, ahora voy a empezar de nuevo, que aquí la idea es no tanto la diferencia entre los sufrimientos de Cristo y los sufrimientos de otros hombres, sino el contraste entre los sufrimientos de Cristo y el honor que él debía haber recibido. So that first expression really tells us about the way in which men disgraced the Lord Jesus compared to all the honor he should have received. Entonces la primera expresión se refiere a la crueldad y el desprecio que él recibió de los hombres en contraste con lo que él debía haber recibido de honor. The second statement could be read this way. His stateliness was more dishonored than any other man's. La segunda parte podría ser traducido o expresado que su dignidad fue atacada más que la de cualquier otro. You see, the problem stated down further in Isaiah 53 is that he did not have the bearing of a king. He was just a lowly man. Lo que tenemos más adelante es que él no tenía la apariencia de un rey. Él aparecía como cualquier otro hombre. That dignity that belonged to him was actually lowered to the place where God treated him as he had treated no other man. No? If you go to Psalm 22, you remember, our fathers trusted in thee, they trusted and thou didst deliver them. They cried unto thee and thou didst deliver them. But I am a worm and no man. So that God treated him as less than he had treated any other man in all history. Entonces Dios lo trató, él trató al Señor Jesucristo como nunca había tratado a un hombre. Incluso en el Salmo, él habla, el Señor Jesucristo, diciendo que soy gusano, tan bajo, tratado por Dios en esta situación. How much honor did God want to give to him? Cuán grande fue el honor que Dios quería darle a su Hijo. God planned a world so there'd be a theater where he would have honor. Dios había planeado un mundo en lo cual él iba a poder honrar a su Hijo amado. But because he was bearing sins on the cross, God treated him as he had never treated another man on earth. Pero por el hecho que Jesucristo estaba llevando la carga del pecado, Dios lo trató como en una manera más severa, en una manera
tan difícil, tan dolorosa, más que él había tratado a todos los otros hombres. Because men are wicked and do not appreciate what God appreciates, they disgraced the Lord Jesus on the cross. Por el hecho que los hombres son pecadores, ellos despreciaban al Señor Jesucristo sobre la cruz. I think that's the meaning of his visage was so marred more than any man. Entonces este es el significado de lo que dice que su hermosura fue desfigurada más que la de los hijos de los hombres. But because God is holy and the Lord Jesus was bearing sin, the one who deserved highest honor was given the very lowest place of being forsaken by God on that cross. Entonces así lo que tenemos aquí, lo que tenemos es que él que merecía el lugar más alto ante Dios, ahora estar en el lugar más bajo, bajo la ira de él. I think that's the meaning of his form more than the sons of men. Eso es la idea de su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Just before I move on, I want to ask you this. Antes de seguir, quiero hacerles esta pregunta. How much do you appreciate what Christ suffered? ¿Cuánto aprecia usted de lo que sufrió Cristo? Does it not magnify this passage to recognize that this was because of me? ¿No magnifica este pasaje al pensar que todo eso fue causado por lo que soy yo? So here's the contrast that I want you to see. Entonces aquí es el contraste que quiero que vean. In the second statement, we're looking at the Lord Jesus in his sufferings for sin. En la segunda oración aquí, o en la segunda parte del versículo, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, Because he was a sacrifice on behalf of others, he suffered from the hand of God. entonces, por ser sacrificio, el Señor Jesucristo, Él sufrió bajo la ira de Dios. So we've looked at the disgrace he received from men and his forsaking by God. There's a difference between the two. Entonces hemos visto las dos cosas aquí, que Dios lo trató así, estando ahí tan bajo del honor que debía haber recibido y por el hecho que fue abandonado por Dios. And I want to distinguish the sufferings of the Lord Jesus for sin from the rest of his sufferings. Entonces lo que estoy queriendo hacer hoy es distinguir entre los sufrimientos por el pecado y hacer la distinción entre los sufrimientos que experimentó Cristo como sacrificio por nuestros pecados y sufrimientos apartes por otras razones. Okay, so if you just notice this is review, but notice he suffered as a sacrifice because God is holy. Él sufrió como sacrificio porque Dios es santo. If he is bearing sin, then a holy God must cause him to suffer. Entonces, si Él está llevando la carga del pecado, Dios, siendo santo, tiene que tratar el pecado en Él. What will be the results of those sufferings? ¿Cuál va a ser el resultado de aquellos sufrimientos? You will have salvation and innumerable other aspects of blessing will flow from Calvary. Usted va a poder tener la salvación y una cantidad innumerable de bendiciones que resultan de la cruz de Cristo. But much of the suffering of Christ on the cross was the result of men's sinful hearts and their hatred of what is right. Pero mucho de lo que pasó en la cruz fue resultado del odio del pecado en el corazón expresado contra la persona de Jesucristo. What is the result of those sufferings? Y aquellos sufrimientos que vienen de las manos de los hombres por su desprecio de Él, ¿qué es el resultado de esos sufrimientos? I don't want to take away from the value of those sufferings. No quiero quitar para nada algo del valor de esos sufrimientos. But when men, for example, put stripes on his back, that did not bring salvation to you or to me. Pero cuando los hombres azotaron a la espalda del Señor Jesucristo, esos sufrimientos
no nos trajeron la salvación. Those sufferings brought condemnation to them. Aquellos sufrimientos les trajeron a los hombres la condenación. Now, let me ask you just to follow with me. I want to do this quickly. I want to just go down through Isaiah 53, much of which will be familiar to you, and point out to you the statements about the sufferings of Christ for sin. Okay? Ahora quiero pasar el capítulo 53 notando las expresiones que nos muestran sufrimientos de Cristo por el pecado. He was wounded for our transgressions. Means, go ahead. Dice él, primero, el herido fue por nuestras rebeliones. He was pierced through for our transgressions. Que él, como si fuera, fue traspasado. Algo le traspasó por nuestras transgresiones. Who pierced him through for our transgressions? ¿Quién lo, se puede decir, perforó, es la palabra tan fuerte? ¿Quién lo hizo? Rather than what you're thinking, first of all, nails through his hands and through his feet, let me suggest to you it's the sword of God from Zechariah, the sword that awoke against him and pierced him through. No es tanto los clavos traspasando sus manos y sus pies, así como todos piensan, sino probablemente se refiere a la espada de justicia de Dios, así como tenemos en el libro de Zacarías. The second statement in verse 5 is he was bruised for our iniquities. La segunda parte dice en el versículo 5 que molido por nuestros pecados. He was crushed beneath the weight of our iniquities. La idea ahí es que él estaba bajo todo el peso que vino encima de él por causa de nuestras iniquidades. That's because God laid that load of sin upon him to bear. Es porque Jehová cargó en él el peso, la carga de nuestros pecados. The next thing in verse 5 is the chastisement of our peace was upon him. Lo que sigue en el versículo 5 es el castigo de nuestra paz fue sobre él. That means that there was a penalty that God required in order for us to be in a right relationship with him. He made Christ pay the penalty. Entonces aquí tenemos la idea de que el Señor Jesucristo tenía que pagar recibiendo el castigo por para poder darnos la paz. And the word at the end of the verse, with his stripe we are healed, is a word that refers not to the stripes from the lash, but from the stroke of divine justice. Y cuando dice por su llaga, eso no se refiere a las llagas por causa del azote, sino por bajo la ira de Dios, la llaga del golpe de Dios por nuestros pecados. Verse 6, the Lord hath laid on him the iniquity of us all. El versículo 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. That bears the idea that all the strength of the Almighty God was directed against him in his sufferings on that cross. Eso quiere decir que toda la fuerza de Dios fue dirigido, concentrado en Cristo allí. Sobre él vino este gran peso. In verse 8, he was stricken for the transgressions of my people. En el versículo 8, ahí dice al final, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verse 10, it pleased the Lord to bruise him. This is what the Lord did to him. Versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo. The Lord himself brought him to grief. Dios mismo lo sujetó a padecimiento. And the Lord made him to be an offering for sins. Y Jehová Dios le hizo el sacrificio, la expiación por el pecado. I think in verse 11 the word travail has to do with the great sufferings the Lord Jesus received from the hand of God. Y también en el versículo 11 cuando habla de la aflicción, tiene que ver con el dolor y el castigo a la mano de Dios. And in verse 12 he bare the sin of many. Y en el versículo 12 ahí dice que él llevó el pecado de muchos. He was willing to bear it, and it was caused to be his to bear. Y se refiere al hecho que él estaba dispuesto de llevar esta carga del pecado de muchos.
So we've looked at his sufferings for sin because he was a sacrifice. Entonces ahí tenemos los sufrimientos por el hecho que Él es el sacrificio por nuestros pecados. I want to talk to you for a few moments about his sufferings because he was righteous. Ahora quiero hablar por algunos minutos acerca del hecho de sus sufrimientos, porque Él era justo. These are not now his sufferings for others, but they are sufferings because of who he was. No son tanto aquí sufrimientos por causa de otros para poder bendecirnos con la salvación, sino sufrimientos como la reacción al hecho que Él es justo, Él es perfecto. Now, in case anybody here thinks that I'm dotting I's and crossing T's, never mind. In case anybody here thinks I'm being too particular about the details, I'll tell you the reason why. Entonces, en el caso que alguien aquí está pensando que yo estoy tratando de hacer demasiado cuidadoso en cuanto a eso, demasiado estricto en definir esas cosas, les voy a explicar por qué. When you young men are preaching the gospel, I think it's very important for you to distinguish between what the Lord Jesus suffered as a sacrifice and what he suffered because he was righteous. Es porque, hermanos jóvenes, cuando están predicando el Evangelio, yo pienso que es sumamente importante distinguir entre lo que Él sufrió por el pecado y lo que Él sufrió por ser justo. I'm not saying don't mention the crown of thorns. I am saying emphasize what he suffered because he was bearing sin. No estoy diciendo que no debe mencionar en la corona de espinas, sino mencionar y enfocarse en lo que Él sufrió por nuestros pecados. And I think it will affect our worship as well. Y esta diferencia, esta distinción nos va a ayudar en cuanto a nuestra adoración. I adore him who wore a crown of thorns because one day he's going to wear a crown of glory. Yo adoro al Señor Jesucristo, aquel que llevó una corona de espinas, porque un día Él va a tener puesto sobre Él la corona de gloria. But there's something much more profound about his sufferings from the hand of God than from a crown of thorns. Hay algo mucho más profundo, pensar en los sufrimientos bajo la mano de Dios, en comparación o en contraste con los sufrimientos como los de la corona de espinos, hecho por las manos de hombres. So if you look down Isaiah 53, you can trace truths about his life, about the trials that he suffered, about his crucifixion, about his death, and about his burial. Entonces, leyendo el capítulo 53 va a poder trazar aquí detalles acerca de su vida, acerca de los juicios a los cuales Él fue llevado, acerca de su crucifixión, también acerca de su muerte y su sepultura. I'll go over this quickly. Lo voy a pasar aquí rápidamente. In life, no beauty. He was despised by men. He was rejected by men. He was the man of sorrows. Durante su vida, Él fue despreciado y desechado entre los hombres, el varón de dolores. He was acquainted with grief, and men hid their faces from him, and they did not give him any honor. Él fue experimentado en quebranto y como que y fue menospreciado, y los hombres no lo estimaron así como debían haber hecho. In his trials, it's referred to in Isaiah 53 as a slaughter. En sus los juicios parece como una matanza aquí, usando la palabra al matadero más adelante. And verse 7 tells us that he was oppressed and he was afflicted. Dice el versículo 7 que él fue angustiado y afligido. You could retranslate that as he was harassed and he was humiliated. Que él podría decir eso, que él fue humillado ante los hombres. The words at the beginning of verse 8, he was taken from prison and from judgment, indicate that he was wrongly confined and he was wrongly judged. La parte en el versículo 8, cuando dice que por cárcel y por juicio fue quitado, quiere decir que él fue encarcelado injustamente y fue llevado a los tribunales injustamente y acusado injustamente también. The judge says there's no fault in him, put him on a cross to die. El juez dice, no hallo ningún mal en él, pero de todos modos lo vamos a poner sobre una cruz para que muera. The statement in verse 4 about the Lord Jesus, we esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted,
speaks of his crucifixion. En el versículo 4, cuando dice que le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, se refiere a su crucifixión. They looked at what took place on the cross and they said, this is God actually striking him as one that has a disease. Los hombres miraron la cruz de Cristo y pensaron, al mirar la cruz de Cristo, pensaron que Dios le está dando lo justo por lo que él era. And the expression in verse 8, he was cut off out of the land of the living, is one who was cut down prematurely. Y en el versículo 8, cuando dice fue cortado de la tierra de los vivientes, es que fue cortado precipitadamente o antes de que debía haber pasado. Many of you are too young to really appreciate this, but if somebody was cut down in life at 34 years of age, 33 years of age, how would you look at that? Si alguien fue cortado a los 33 años de edad, o sea, si llegara a morir a la edad de 33 años, ¿qué pensaría? My father died when he was 41. I was 9. I thought that was normal. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años de edad. Entonces para mí eso era normal. In years since then, I have learned that he was young. Desde aquel tiempo he aprendido, aunque no pensaba en el momento, he aprendido que él murió muy joven. The Lord Jesus was cut down in the prime of life. El Señor Jesucristo fue cortado. Él murió en la temporada de su vida, de ser joven todavía. Verse 9 tells us, there was one who intended that the Lord Jesus would have his grave with the wicked. You know what that means. El versículo 10 dice allí que, versículo 9, perdón, que se dispuso con los impíos su sepultura. If Calvary means the place of the skull, then it may mean that actually that place was a place where there were bones and skulls of all the wicked that had died there as criminals. Entonces hablamos de la cruz del Calvario, el lugar de la calavera. Entonces posiblemente era un lugar lleno de huesos y de un lugar de la calavera, así como dice. To Jews it would be an unclean place. Para los judíos, aquel lugar sería un lugar inmundo. Those are sufferings of the Lord Jesus because he was righteous. Pero todos estos sufrimientos son los sufrimientos por el hecho que él era justo, santo en su persona. La reacción de los hombres a la santidad del Señor Jesucristo. Okay, let me change gears and suggest a homework assignment for you, and I won't get the chance of checking up on you whether you do it. Ahora quiero pensar y darles una tarea, pero no voy a poder recibir la tarea ni evaluarla. Isaiah 52 verse 13 down to Isaiah 53 verse 12 actually can be broken down into 5 3-verse sections. Este soneto se puede dividir en 5 secciones, dando 3 versículos a cada sección. Now, when you see 5 things in the Word of God, you may want to try to connect it to the first 5 books of your Bible. Cuando ve usted 5 cosas juntas en la Biblia, probablemente va a querer conectarlas a los primeros 5 libros de la Biblia. So in that first section in Isaiah 52, you have the Lord Jesus extreme in his sufferings, extreme in his exaltation. En la primera sección, los primeros 3 versículos del soneto, al final del capítulo 52, tenemos la extremidad del sufrimiento de Cristo y la extremidad de la honra y la gloria que él recibe al final. Can you think of anybody in the book of Genesis that we would think of as being brought low and then being brought high? Puede pensar en alguien en el libro de Génesis que fue humillado y después fue exaltado. Okay, is that enough of a hint to get you started on Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy? Entonces ya con eso pueden seguir con Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. You've thought of Joseph.
and that will give you a start. ¿Ya pensó José? Entonces con eso puede empezar y seguir adelante con el estudio de la conexión entre los 5 libros de los primeros 5 libros de la Biblia y lo que tenemos aquí 5 secciones en este soneto. So let's look now at the third thing I want to talk to you about. That's compensation. I'll try to make this one as brief as well. Ahora quiero hablar acerca de la recompensa que tenemos aquí para terminar. Verse 15 of chapter 52 rather, tells us about the exaltation of the Lord Jesus. El versículo 15 del capítulo 52 nos habla acerca de la exaltación del Señor Jesucristo. There's some difference in the understanding of the Lord Jesus sprinkling many nations. But I would suggest to you that if I were to sprinkle you with water today, what would be the result? You would act very surprised. So that I take this to be, the nations will be surprised, startled at the glory. They were astonished at the shame. They will be startled when they see him in glory. Entonces la idea aquí sencillamente es que en aquel día van a, como dice, estar asombrados al ver al Señor Jesucristo que habían rechazado en gloria. And there will be Gentile kings that had never seen such glory or heard about the sufferings of the Lord Jesus, who will see and hear and be saved. Y también habrán reyes gentiles que nunca habían visto una gloria así, que van a ser salvos. Now, if I just look with you at what is in Isaiah 53 very quickly, I want to point out to you statements about the glory of the Lord Jesus. Y ahora, final del capítulo 53, quiero ver algunas frases y oraciones que hablan de la gloria de Cristo. And what I want you to see is that every mark of dishonor is answered by honor for him. Lo que quiero que vean es cada cosa de deshonra va a tener aquí en el final, Cristo va a recibir honra por la misma cosa. The idea of seeing his seed is the idea that he would have a long life of contentment watching another generation rise. La idea de verá linaje es que por un largo plazo él va a ver el resultado, el fruto de lo que él había sufrido. Just use a personal illustration so you'll understand what I mean. I often think of what my father, who died at 41, would think of the grandchildren that he has. Muchas veces yo pienso, en un ejemplo personal, en mi papá que murió. ¿Qué pensaría él hoy al conocer sus nietos, por ejemplo? But he never lived to see his seed. Pero no vivió suficiente para poder ver la descendencia en la familia. The Lord Jesus was cut off in the middle of life, but he will see his seed. Aunque el Señor Jesucristo fue cortado en medio de su vida, de todos modos la promesa es verá linaje. He will prolong his days. He will be raised from the dead. Dice, vivirá por largos días, va a ser resucitado entre los muertos. Men intended to put him in an unclean place and bury him with the wicked. Los hombres intentaban ponerlo en un lugar inmundo y sepultarlo ahí con los inmundos, los pecadores. But God saw to it that there was a rich man who had a tomb that no dead body had ever been placed in. Pero se acuerda que Dios tenía otro propósito, un rico que tenía una tumba ya lista, en la cual ningún cuerpo había sido puesto. God saw to it that he saw no corruption. Dios se encargó de que él no iba a ver, el Señor Jesucristo, no iba a ver ninguna corrupción ni contaminación en el sepulcro. The pleasure of the Lord will prosper in his hand. Y al final dice, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. The one that men thought was stricken by God on the cross is the one that God will have supreme delight in seeing everything fulfilled by him. ¡Qué contraste! Aquel que los hombres pensaban que Dios estaba castigando por la injusticia y el pecado en él, lo van a ver ahí en gloria exaltado, Dios honrándole.
al contrario de lo que los hombres pensaban. He will see of the travail of his soul. Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. All the statements of the sufferings that were his for sin will all be answered by his seeing the result of those sufferings. Todas las palabras aquí acerca de los sufrimientos de Cristo van a tener una recompensa en aquel día de gloria para Él. The one who was wrongly called unrighteous by an unjust trial is the one that will pronounce sinners who trust him righteous. El que fue llevado y acusado de ser injusto, dice aquí, justificará mi siervo justo a muchos. Él va a declarar a muchos justos. By his knowledge shall my righteous servant justify many. Did you quote that? Okay. Then the next thing is, he shall bear their iniquities. Notice that is not that he did bear their iniquities, he shall bear their iniquities. Dice al final, llevará las iniquidades de ellos. No es que Él ya lo hizo, sino que lo va a hacer. Does that mean the Lord Jesus is going to suffer for sins again in the future? ¿Eso quiere decir que el Señor Jesucristo va a sufrir por los pecados en el futuro? Impossible. He suffered once for all. Es imposible porque ya sufrió una vez para siempre. But he will be a high priest who will bear the iniquities of the people before God to bring them into the very presence of God. Se refiere al hecho que Él va a ser y es nuestro sumo sacerdote que lleva nuestras iniquidades ante Él para que nosotros podamos entrar a su presencia. The one who was led as a lamb to the slaughter, just treated like an animal to be put to death, is the one in all the sacredness of his person that will bring men into the presence of God. El que fue llevado por los hombres al matadero, ahora va a ser llevado ante Dios para responder por nuestros pecados y darnos entrada a Él. Verse 12 tells us that God will assign him a portion which will be the great ones. El versículo 12 dice que Dios le va a dar parte con los grandes. He will be the greatest of the great. Él va a ser el más grande de los grandes. He will divide the spoil with the strong. Y Él repartirá despojos con los fuertes. And notice there's a difference between the two. God gives him a portion over the great. The great are defeated, he stands unique. En la primera parte, los grandes son derrotados y Él queda arriba, triunfante sobre ellos, los más grandes. But now there are some who are mighty who share in the spoils of victory with him. Pero ahora hay los que van a compartir en los despojos. He's greater than all the great of the earth, and he is greatest among those who are his own. Él es el más grande sobre toda la tierra y más grande entre los que son los suyos. That's been quickly done, but do you have the truth that Isaiah 53 is telling us? He will be the highest of the high. There will never be any who will be more highly exalted than he. He hablado de eso muy rápidamente, he tocado algunas cosas, pero quiero que capten el punto, que Él va a estar supremo, sobre todo, en el lugar más alto, el lugar que Él merece. So let me come to the conclusion. Ahora la conclusión. As far as Christ is concerned, every dishonor he ever received will all be answered in glory. En cuanto a Cristo, en la conclusión, toda la deshonra que Él recibió aquí va a tener, en contraste allá, una respuesta de gloria y honra para siempre. God never brought any man as low as Christ went. Dios nunca había llevado a un hombre a un lugar tan bajo así como lo de Cristo. There will never be a man who will be higher than he. Y nunca habrá un hombre que va a estar en un lugar tan alto así como lo de Él. Now let me just give you the conclusion for you and for me. Ahora la conclusión para usted y para mí. No present trial, no concern you are experiencing, and no sorrow you will ever suffer will outweigh the glory and honor that awaits you. La conclusión es, ninguna prueba o preocupación o pena en esta vida va a sobrepasar la gloria y la honra que usted va a recibir en el futuro.
Do you remember that Hebrews tells us that the Lord Jesus despised the shame because of the joy that he looked forward to? El libro de Hebreos nos habla que Cristo menospreció el oprobio, sabiendo que Él iba a recibir la gloria más adelante. How then should we who are servants of his live? Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros que somos siervos de Él? Never lose sight of the glory. Nunca debemos perder la vista de la gloria. Whatever the case may be now, it will all be answered in glory and honor transcendent. No importa lo que pase ahora, todo va a tener su respuesta de honra y gloria al final en el cielo. Appreciate your kindness and your patience with the presentations. I do trust that something from them will be of lasting benefit to you. Muchas gracias por su paciencia y por su bondad en escuchar los mensajes, y espero que haya recibido cada uno algo que le va a servir.